más grande vino al mundo en el más humilde lugar. Dios encarnado. Traigo oro para el Rey de Reyes. Incienso para el pastor de los pastores. Traigo mirra para honrar su sacrificio. Ofrenda que se entregó a Jesús, al Hijo de Dios. Únete hoy a mi lado en esta dulce hermandad. Juntos veremos su gloria, perfectos en unidad. En el transcurso de la semana hemos venido compartiendo cada uno de estos obsequios, presentes, ofrendas presentadas justamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, de las manos de estos sabios de Oriente: el oro, el incienso y la mirra. Y cada uno de estos presentes tiene, por supuesto, un contenido espiritual maravilloso, que no nos quedamos solamente en los elementos como tal. De tal manera que así, en el transcurrir de estos días, estamos haciendo hoy nuestro cierre con el tema número 3 en el presente número 3, la mirra. Atentos, papel, lápiz, Biblia y un espíritu enseñable para adentrarnos a este maravilloso presente número 3, la mirra. Unidos por Jesucristo, unidos de corazón, para que el mundo vea que en Cristo hay salvación.
Universidad de la Familia presenta La hora del altar familiar. un hábito sano de oración. Marcos 11:17. Mi casa será llamada casa de oración. Con nuestro acróstico casa, Confesión, adoración, súplica. agradecimiento. La hora del altar familiar. Palabra revelada hoy para tu matrimonio. La hora del altar familiar. Un hábito sano de oración. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús. Pon aceite en mi lámpara, Señor. La mirra viene de un origen muy interesante en un árbol que precisamente para que de este árbol podamos obtener la mirra se debe abrir su tronco y de esta manera el árbol empieza a soltar gotas de esta mirra que posteriormente se solidifican y que son las que conocemos como mirra. Vienen con un origen de Arabia y de Somalia, y la mirra es muy conocida hoy justamente en el tiempo nuestro, como lo ha sido a través de la historia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30 y en el verso 22, el Señor nos habla precisamente de la importancia del aceite y del incienso, que el tema que veíamos ayer. Dice la palabra: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Y en este texto del libro de Éxodo vemos cómo Jehová determina, y lo mencionábamos ayer, Pastora Pili, con el arte del perfumista, las cantidades precisas, determinadas, específicas de cada uno de los componentes que iban a determinar esta mirra. Esta mirra entonces es uno de los ingredientes precisamente del aceite de la unción, y este es el perfume de Dios en nosotros, el grato olor de Cristo nuestro Señor. Amén. Fíjate, pastor, que viendo las ofrendas de los sabios, hablamos de los sabios, hablamos de la llegada, quiénes eran, Su origen. hablamos a dónde llegaron. Ayer estuvimos hablando acerca del incienso, esa poderosa palabra. Maravilloso. Del incienso, que es la intercesión, la oración. Estuvimos hablando del oro. La regla de oro. La regla de oro. Hoy vamos a estar hablando de la mirra, y tú dijiste algo al comienzo, la palabra mirra. Para sacar la mirra hay que quebrar el árbol. Extraordinario, sí. Poderosa palabra. Esas tres ofrendas que se entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Es abrirlo, ¿sabes? ¿Ah? Es abrir el árbol. Es abrir el árbol. La manera de extraer la mirra, Correcto. precisamente, es tomar el tronco del árbol
y cuartearlo, cortarlo, de Ajá. tal manera que el árbol empieza, bueno, tú lo decías, como a lagrimear, como a soltar lágrimas de esa mirra, Correcto. en forma de un líquido amarillo que posteriormente al contacto con el oxígeno se solidifica. Y es interesante porque una vez que él se cristaliza, ese líquido se cristaliza, o la mirra se cristaliza, posteriormente tiene allí dos características. Número uno, que para probarla es supremamente amarga. Pero número dos, esta mirra es combustible, es decir, que al colocarla en fuego, ella produce el resultado de la mirra, un olor extraordinariamente importante, su aroma. Muy bien. Fíjate, pastor, que la única especie que el Señor pide que debemos de tomar 500 ciclos, nada más y nada menos que 500 ciclos, es acerca de la mirra. Lo que más se le tiene que colocar al aceite, a la mezcla del aceite, es mirra. 500 ciclos de mirra. Ahora, ya vimos entonces que, porque cada uno de los materiales, Pastor Roberto, son traídos de un sitio exacto. Ayer veíamos cómo el estacte es traído de Persia, ¿verdad? De Oriente. Oriente. Específicamente de Persia, pero recuerda que cuando hablamos en la primera parte, el origen de los sabios, dice la Biblia, que vienen de Oriente. Correcto. Y de Oriente tenemos Persia. Ok, ayer teníamos el estacte que viene de Medo-Pers. Uh-huh. Vimos como todos los ingredientes que se formaron para el incienso. Pero hoy empezamos a hablar de la mirra y el original, el sitio original de la mirra está en Arabia y Turquía. Correcto. ¿Verdad? Es importante lo que estamos hablando. Muy importante. Ahora bien, la Biblia nos narra, porque vamos a ver todo el compendio del monte de la mirra. Vamos a recibir una poderosa impartición hoy. Pero fíjate que en Esther 1:1, pastor, hay una gran importancia del uso de las mujeres, porque las mujeres debían ser purificadas con mirra. Interesante. Y veamos entonces Esther 1:1. Leamos ese solo versículo bíblico porque vamos a entrar en una poderosa impartición. Si tú nunca antes habías escudriñado lo que fueron las 3 ofrendas de los sabios al Señor, hoy vas a recibir una poderosa impartición y vamos a marcar tu espíritu para que siempre te acuerdes de estos 3 poderosos ofrendas. Así que, amén. Esther 1:1. Dice la palabra: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. Correcto. Sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Amén. Qué tremendo, pastor. Pero fíjate algo muy interesante. Este era Asuero, era el gobernador, era el rey en Etiopía. Sigan conmigo, la base de la mirra. La base de la mirra. Él era muy exigente con sus mujeres en cuanto a la preparación de cómo una mujer debería estar embellecida ante él. Quiero que por favor leas Esther capítulo 2, verso 12, porque hoy Dios nos va a abrir un panorama poderoso. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplió el tiempo de sus atavíos, esto es,
6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Impresionante, pastor. Lo más utilizado para ataviar estas mujeres eran los óleos de la mirra. Qué interesante que una de las ofrendas que le entregan a nuestro Señor es la mirra. Dice la palabra en el Salmo 45:8, mirra, oleo y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te han alegrado. Es que la mirra, pastor, es usada en todos los aspectos, pero hay un símbolo poderoso para el que fue usada la mirra en la ofrenda del Señor. Recordemos que la mirra era una especie de gran valor, Claro. ya que era muy apreciada por la antigüedad y por su uso específicamente en la elaboración de perfumes y ungüentos. Tenía pues obviamente muchos otros usos. Por ejemplo, se le atribuían propiedades curativas y hasta el día de hoy precisamente, haciendo esta investigación sobre la mirra, me encontraba en esta mañana como en las tiendas naturistas de hoy, uno de los productos que se vende con mayor frecuencia es la mirra para algunos tipos de atención médica. En el tiempo de Roma, por ejemplo, la mirra, César Augusto consumía la mirra. No solamente la utilizaba como aromático en su lugar, sino que además la consumía porque la consideraban incluso afrodisíaca. Son historias muy interesantes, pero sin lugar a dudas hoy la mirra en el tiempo actual se le han atribuido algunas propiedades curativas y se utiliza para diluir tinta y preparar los papiros en aquella época, y se usaba incluso para embalsamar a los muertos. Una de las tareas más importantes en las que se utilizó la mirra en la época de los faraones en Egipto fue precisamente en el proceso del embalsamar los cuerpos, o en los anfiteatros, o en las tumbas, en las catatumbas. Mantenían la mirra a todo momento produciendo ese aroma en estos lugares. La palabra mirra, Pastor Roberto, en el hebreo, viene de una palabra que significa amargura. Interesante. Y esta ofrenda tiene que ver con embalsamiento. Si ayer el incienso tenía que ver con la oración y la intercesión, poderosa palabra, hoy estamos hablando de mirra, de embalsamiento. Dice la palabra, y yo quiero que vayamos a confirmar si la ofrenda se cumplió, porque todas las tres la hemos visto cómo se cumple. Dice la palabra en el libro de Juan, vaya conmigo al verso de capítulo 19, verso 38 al 42 de Juan. Y vamos a ver una poderosa confirmación de esta ofrenda con la cual nos proféticamente esa ofrenda tiene que ver con el momento de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 19, pastor. Sí, dice la palabra. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Poderoso, ¿verdad?
Miren qué interesante la palabra profética tan clara. Nicodemo era uno de los grandes maestros bíblicos que aparece en la noche, porque solo la Biblia nos da referencia en 2 ocasiones. Y José de Arimatea era un discípulo de Jesús que también aparece en secreto. Estos personajes toman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y permíteme explicarte algo profético. María nunca pudo tocar el cuerpo de Jesús como nos lo muestra la película de la Pasión, porque era prohibido para una mujer tocar el cuerpo de un muerto. Ellas, si ustedes lo recuerdan, solo fueron el día de resurrección y fue cuando se encontraron con que ya no estaba allí, porque ya se iban con especies aromáticas. Pero ellas, como nos lo muestran las películas, María ni María Magdalena, ninguna de las tres pudieron acercarse al cuerpo de Jesús, ni como nos queda, como la versión católica, porque realmente es todo lo que quiere decir, es un cuadro católico, ¿verdad? Donde María, la Virgen María, y no es correcto decir esa palabra, porque en primera instancia ya no se llamaba María, sino Miriam. Sí, era su verdadero nombre. Como para entrar más en enfoque espiritual. Número 2, después de que Jesús nació, ella nunca más fue virgen. Por supuesto. Entonces la palabra la virgencita, pues es incorrecto. Porque María o Miriam, el nacimiento fue su hijo primogénito, fue un parto, mis amados hermanos. Y cuando es un parto hay rompimiento de himen. Entonces ella nunca más se puede decir que es la Virgen María, porque sería decir que Jesús no nació. Si cuando nosotros hablamos, nosotros tenemos que hablar con revelación bíblica, entendiendo lo que hablamos, no podemos repetir, porque por eso es que nosotros en este programa decimos, a veces nos raspan y nos salen un poquito lo católico, sí, ¿verdad? Sí. Porque repetimos palabras que no sabemos lo que están diciendo realmente. Bien, es importante entender que entonces en Génesis el Señor da una orden a Moisés de preparar un aceite especial. Hay cosas importantes que tenemos que entender. Primero, ¿qué debemos saber de las especies más finas? Primero, eran, como dice el pastor Roberto, costosísimas y de mucho valor. 4 especies componen el aceite de la unción. Diga, aceite de la unción. El aceite de la unción. Hoy en día, el aceite de la unción es tomado profanamente. Creemos que podemos ungir personas aunque no estén en Cristo Jesús. Es incorrecto. No podemos tomar, y la Biblia nos dice, no lo podemos colocar sobre extranjero. Y nosotros tomamos el aceite y la ponemos a cualquier persona. Pues no es así. No le estamos dando los santos óleos a las personas. ¿Cómo se dice, pastor? ¿Dije mal? Cuando el sacerdote católico o la persona está muriendo, le colocan los santos, ¿qué? Los óleos, sí. Ah, bueno, te dije bien. Entonces, esto no es eso, mis amados. No podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Tenemos que escudriñar, discernir espiritualmente. Entonces, el aceite estaba preparado por 4 especies: la mirra, la canela, la caña, el cálamo aromático y la acacia. Además, ese aceite era un aceite derivado de la oliva. Usted ni alcanza a imaginarse cómo se prepara, cómo se extrae la oliva, el aceite. Nada más y nada menos que es algo muy poderoso en la preparación del aceite. Ahora, vamos a ir entonces entrando en materia de la mirra. Y hay una palabra que yo quiero llevar a todos nuestros radioyentes y que quiero que ustedes se sumerjan en el río del Espíritu. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, verso 1.
verso 11, perdón. Vamos a entender cómo la mirra, aparte de haber sido el significado poderoso de embalsamiento, tiene las propiedades curativas bíblicamente para una enfermedad. Libro de Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tremendo, ¿no? Entonces, la mirra nos trae ese poderoso mensaje del Señor, que después de que murió y resucitó, nos dijo, vea, pero viene un bautizo espiritual en tu vida que va a traer avivamiento en tu carácter. Ahora, hay otro ingrediente que es la canela. Miren qué interesante, buscando el significado de canela en Wikipedia, encontramos que la canela ha sido conocida desde tiempos remotos y era altamente valorada entre las antigüedades y naciones. Era un regalo de lo digno de monarcas. Digno de monarcas. Recuerden que los sabios adoraron al Señor y luego le entregaron sus presentes, ¿cierto? Bien, entonces tenemos la canela. La canela como un regalo de alta estima. Luego dice que viene la caña o cálamo aromático, Pastor Roberto. Todos estos productos que estamos mencionando hoy, sin lugar a dudas, los encontramos también en el mercado. Claro. ¿Verdad? Cuando nosotros visitamos una tienda naturista o lo que llamamos hoy las tiendas orgánicas o lo que también conocemos como los productos kosher, ¿verdad? Sí. Entonces nos encontramos que todos estos elementos que estamos mencionando hoy los conseguimos igual en el mercado, y es muy importante tener presente que quienes venden estos productos en estas tiendas conocen de manera especial su origen, su importancia y la labor que estos productos desempeñan en nuestra vida. Ahora, lo único diferente que podemos hacer con respecto al origen del presente que estamos hablando es que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de su nacimiento, estos productos, como lo mencionamos ayer, el incienso o en el caso de hoy la mirra, eran productos de una altísima calidad, número uno, y número dos, tenían un costo extremadamente importante. Por lo tanto, estos productos eran solamente asequibles por, como tú lo mencionaste hace un momento, por reyes o por gente muy poderosa. Hoy, por supuesto, esos productos los encontramos en la tienda y desde luego no tendrán los valores de aquella época porque los podemos encontrar con precios supremamente económicos. Pero lo que quiero mencionar es que si nosotros hoy, en el día de hoy, entendemos la importancia de ese producto de mirra, por qué ese regalo al Señor, por qué la mirra, entonces vamos entendiendo que tanto fue útil en aquel tiempo como lo sigue siendo útil hoy. El caña, el cálamo aromático, es otro de esos productos que vienen a ser parte de este presente. La caña o el cálamo aromático es una hierba con hojas alargadas que tienen forma como de espada y además produce una flor de color amarillo verdoso. Esta característica del cálamo hace que crezca a una altura de aproximadamente como de 10 pies de alto y se produce con una esencia especial y produce una fragancia muy importante. Esto implica entonces que el cálamo viene a ser parte precisamente de esa mirra que viene a ser presente para el Señor. Fíjate, pastor, que Marcos capítulo 14, verso 3 habla de cuando Jesús estaba sentado en Betania, estaba sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso. Vino a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Yeshua HaMashiach. La mujer tenía un frasco de perfume que era ungimiento espiritual, o sea, era una confirmación espiritual
al Mesías. Yo creo que eso hace una poderosa unción de milagros y de prodigios en nuestra vida. Porque hoy tú y yo debemos de llegar con el frasco de alabastro y derramar esa adoración genuina ante los pies de nuestro Señor. Vamos a un momento de la mesa conyugal. Universidad de la Familia presenta Atesorando valores familiares. un lugar en la mesa conyugal. La ciudad estará bien hasta que la familia esté bien. La familia estará bien hasta que Dios habite allí. Con el acróstico MESA, modelo del esposo y padre. Esposa como mujer prudente, sabia, sensata, casta y cuidadosa. Sus hijos como herencia de Jehová. Abundancia de prosperidad alrededor de la mesa conyugal. Palabra revelada hoy para tus hijos. Atesorando valores familiares, un lugar en la mesa conyugal. En este texto que estabas mencionando, Pastora Pili, de Marcos capítulo 14, verso 3, cuando estaba allí en la casa de Simón el leproso, el Señor Jesús, y cuentas la historia, o narra la Biblia, que una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Esta mujer tenía un frasco de alabastro y un perfume muy costoso. Fíjate qué tan importante que la Biblia se toma el tiempo de narrarnos la importancia de los perfumes. Y aquí en este punto estamos hablando precisamente del cálamo aromático. Pero a la par del cálamo aromático hay otro producto que es también muy importante y es la casia. La casia actualmente es lo que más comúnmente se compra se compara con la canela, son muy parecidos. Los dos tienen mucha semejanza y de alguna manera están relacionados. Ahora, la palabra hebrea para la casia viene de una raíz que es kadad y que significa, muy importante, porque el significado de esta palabra casia en el hebreo, kadad, ¿qué significa para nosotros hoy? Significa doblegarse, inclinarse, encorvarse, postrarse, de tal manera que cuando hablamos de casia es apropiado decir que han sido ungidos, que todos aquellos que han sido ungidos por Jehová han logrado inclinarse con humildad delante de Él. Por eso la palabra nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová para que Él os exalte a su debido tiempo. Aleluya. Qué hermoso. Necesitamos mucho acacia hoy en día, Pastor Roberto. Mucha acacia en los altares, mucha acacia en los humillación, humildad. Mucha acacia en la vida espiritual, porque aquí el exaltado es Él. Sí. Pero estamos como que... Hay mucho... Como que el que está... Como que este producto hace falta en el altar de Jehová. En verdad hay mucho ego en el ministerio. Falta acacia. Y nos falta la palabra más importante. ¿Sabes? Cuando entrevistamos al pastor Litgotzi y yo le hice una pregunta, ¿cómo él había logrado reunir un grupo tan grande de pastores? Porque formar una alianza de pastores es tan difícil. Cada quien piensa a su manera, cada quien cree que es más, cada quien cree que es más importante, que tiene lo más y que es más y más y más, etc. Y él me dio una respuesta que ha impactado mi corazón. Además, con lágrimas me decía, si logramos humildad en el ministerio, alcanzaremos una alianza, no solamente de pastores, sino la alianza del cuerpo de Cristo. Mira, pastor. Acacia. Yo creo que si tomáramos palabras hebreas en la responsabilidad del significado, como chesed, misericordia, como kabat, humildad, doblegarse, inclinarse, emuná, la fe auténtica, la fe de los sabios, pastor, las cosas serían diferentes. Yo creo que este
este arte del perfumista, esta manera en que los sabios llegaron a inclinarse y a llevar esa ofrenda. Si hoy el mundo conociese la importancia de estos tres presentes y los viviera, no hablemos de la gente de afuera, hablemos de la gente de adentro, la iglesia de Jesucristo sería otra completamente diferente. Pero como nos hemos olvidado del significado bíblico de cada cosa, Sí. por eso me gustan los sabios, pastor. Los sabios escudriñan las palabras, los sabios buscan, los sabios entienden los tiempos, los sabios cuidan lo que hablan, los sabios están atentos a los momentos, a la palabra, porque allí es donde está la verdadera identidad del cristiano. Y en la celebración que se está llevando a cabo es tan importante. Mira, las personas hoy están muy preocupadas y son tres. Hicieran Melchor, Gaspar y Baltasar. No, ya ni están interesados ni en eso. Y ya, no, pero la historia y el relato sigue siendo ese. Y los niños siguen creciendo con el relato y con la historia y con la fábula, porque no los padres ni la misma iglesia les enseña la palabra. Entonces, al no conocer el principio de la palabra en la Torá precisamente, entonces seguimos aprendiendo la fábula de la historia y seguiremos celebrando el Rey. Código. Seguiremos celebrando, no termina diciembre, ya estamos en enero celebrando el Día de Reyes. Claro, entonces, a donde quiero llegar con esta mención es a lo siguiente. Si hay tres presentes, no era que hubiese tres reyes o tres magos. Estos sabios traían los presentes, específicamente estos tres presentes, el oro, el incienso y la mirra, porque como lo estamos viendo a la luz de la palabra, en estos tres presentes se desarrolla el trabajo integral del ministerio, claro. Sea el ministerio profético, sea el ministerio evangelístico, sea el ministerio apostólico, el ministerio pastoral, el ministerio del maestro. En estos tres, en la regla de oro, número 1, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. En el número 2, a través del incienso, estar en el tiempo de oración y en el tiempo de intercesión. Y en el número 3, a través de la mirra, entender que la humildad, el humillarnos, el doblar rodillas delante de nuestro Creador, produce la bendición y el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Aleluya, así es. Ahora, creo que todo lo que nosotros hablemos bíblicamente debe de llevar a una transformación, pastor. No estamos aquí en Universidad de la Familia para dar información. Uh-huh. La información no transforma. Uh-huh. La información solamente te enseña, pero no transforma. Estamos aquí para impartir una verdad que cambie el destino de tu vida, de tu familia y de tu hogar. Y por eso te pido que tomes papel y lápiz, porque la conclusión del programa de hoy te va a llevar a una mente de transformación. Libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, un espíritu enseñable. Amén. Señor de Israel, levántate.
cuando el fuego consume. En Universidad de la Familia te invitamos a participar de nuestro programa de restauración y sanidad matrimonial. El matrimonio no es cuestión de buena o mala suerte. Cuando Dios instituyó el matrimonio, nos preparó 7 llaves de plenitud familiar. 7 llaves de plenitud matrimonial. Si tu matrimonio es excelente o está en un punto intermedio, ven. Te invitamos para que participes del plan de Dios en tu matrimonio. Siete llaves de plenitud matrimonial. Llave de restauración. Llave de la sanidad. Llave de la comunicación. Llave de las estaciones. Llave del pacto profético. Llave del lenguaje íntimo. Llave de la fe en acción. 7 llaves de plenitud matrimonial. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 7 llaves de plenitud matrimonial. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico robertoypili@hotmail.com. y los bendijo Dios. Tiempo de Universidad de la Familia. Bien, Pastor Roberto. Vemos entonces que el regalo de los sabios a ese precioso niño es considerado como los regalos más proféticos en la dimensión espiritual. Vamos a escudriñar por qué es tan importante los 3 regalos. ¿Dónde esos 3 regalos se consolidaron a su máxima expresión? En el monte Moriah, monte de la mirra y el sacrificio. Así es llamado el monte Moriah. El monte Moriah es llamado en Israel el monte de la mirra y el sacrificio. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, verso 2, libro de Bereshit, Génesis, nos dice la palabra: y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Adoración. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan poderosa! Se fue al monte de la mirra a hacer un sacrificio. Lo que él no sabía, realmente lo que él estaba haciendo era rindiendo su vida al Señor. Pero allí Jehová transformó toda su vida en Jehová Jireh. Jehová proveerá. Bueno, ese es el monte de Moriah en el momento del sacrificio de Isaac. Vamos a ver entonces en ese monte, por favor no se pierda TV Maná. Allí estuvimos hablando sobre ese monte poderoso. Vamos a ver que allí también Jacob tuvo un sueño, el sueño de la escalera, ángeles subían y bajaban, pero también vemos que el sueño de Jacob está relacionado con la construcción del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, en el monte de la mirra, el templo.
Libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 3 y en el verso 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, el monte de la mirra, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Wow. Y comenzó a edificar en el mes segundo a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Wow, tremendo, pastor. ¿Y qué te parece a ti? Sí, tenemos que leerlo, pastor, la visión de Jacob. Por supuesto. La que enseñamos en TV Maná. Si usted no ha escuchado el tema, por favor vaya al canal de YouTube Iglesia Cristiana Integral, Estudio Bíblico Maná. Allí usted va a escuchar la poderosa enseñanza de la escalera de Jacob. Así es que veamos entonces la visión de Jacob. La visión de Jacob en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis capítulo 28, verso 17, dice la palabra. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Moriah es una palabra hebrea compuesta por 2 palabras, mor y ya, que significa mirra. Amén. Yo no sé si usted está recibiendo, pero esto es como para que usted quede sentado y quieto por un tiempo. Significa mirra, y mirra significa sufrimiento, sacrificio. Viene de la raíz morah, que significa enseñanza, respeto, reverencia, temblor. Y allí estas 2 palabras que son de moh y yah, que viene de la letra del nombre de las letras de Jehová, nada más y nada menos. Los sabios le entregan al Señor, estos hombres sabios, maestros, le entregan al Señor oro, incienso y mirra. Pastor Roberto, del mismísimo monte, del monte Moriah. Creo que el programa de hoy ha llevado a una poderosa revelación bíblica, porque nada en la Biblia es casualidad. Nada se va a salir y nada en la Biblia va a ser como si fuera algo espontáneo. Gloria al Señor por la palabra, porque la palabra nos revela, nos muestra la dimensión de la adoración. Te invito a que tratemos con oración el final del programa, porque merece ser muy ungida la palabra para que Dios comience a transformar tu corazón. Universidad de la Familia presenta Trátelo con oración. En el celular del Señor. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 65:24. Y antes que ustedes clamen, yo habré oído. Hogares fuertes en oración hacen iglesias fuertes. Iglesias fuertes en oración hacen comunidades fuertes. Trátelo con oración en el celular del Señor. Profetiza hoy bendición para tu matrimonio. Como hemos venido mencionando, en estos 3 presentes, oro, incienso y mirra. La mirra es uno de los ingredientes del aceite de la unción.
Y este aceite de la unción es precisamente lo que hoy podemos llamar el perfume de Dios en nosotros. El olor grato de Cristo Jesús en nuestras vidas. En el libro de 2 Corintios, en el capítulo 2 y en el verso 15, dice la palabra: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 45 y en el verso 8, la palabra nos dice: por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Y la palabra nos dice en este cierre del mensaje para los presentes que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, es decir, que obremos conforme a su voluntad para ser atrayentes a Él, para que Él se fije en nosotros. De esta manera, Dios nos muestra que la obediencia a su palabra es una ofrenda muy importante en su presencia. La vida de obediencia producirá una vida de bendición. La vida de obediencia produce una vida de bendición. Por eso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 38, dice la palabra: teniendo en cuenta que hoy, en esta dispensación de la gracia, todo es por misericordia, y que ninguna obra buena moverá la mano de Dios a nuestro favor, sino que cada bendición que tengamos será por misericordia, porque a Él le place hacerlo, porque es una etapa de gracia la que nos ha tocado vivir. Por eso, mediante la comunión con el Espíritu Santo, lograremos eliminar toda acción de la carne en nuestras vidas. Que Jesús siga creciendo en nuestra vida día a día. Que la plenitud de Cristo sea con cada hogar, con cada familia, en cada matrimonio. Y nuestro propósito a través de Universidad de la Familia es precisamente el poder enseñar una palabra a la luz de la palabra y no a través del pensamiento de hombre. ¿Qué le entregaré al Señor? Postrados delante del niño, los sabios ofrecieron oro, incienso y mirra. Lo más selecto de los metales y lo más selecto de las especies. Una ofrenda de oro para el rey, una ofrenda de incienso para el sacerdote y una ofrenda de incienso de mirra para el hombre. Los sabios son hombres liberales. La congregación es la mejor educación. Hoy se piensa que ser sabio es estar siempre recibiendo. Pero el Salvador dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios juzga nuestros corazones por aquello que proviene espontáneamente de ellos. De aquí que la caña aromática comprada por dinero es aceptable para Él cuando es ofrecida libremente.